abogados del foro público han salido a decir eso es ilegal, eso es inconstitucional, hasta una denuncia de bien oculto, escuché por ahí. La empresa no tiene contrato, como en efecto no lo tiene porque el contrato no existe, porque la Corte dijo tiene 25 inconstitucionalidades. Pero es la empresa la que va a mover ese concentrado que quedó allí. Juan Carlos Araúz, en su perspectiva, que ha estado en este programa antes, también tratando de ayudarnos a entender algunos otros temas como este, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué tendría que ser la empresa Cobre Panamá o Minera Panamá la que tenga que administrar ese concentrado, a pesar de que el contrato no existe? Sí. Bueno, yo primero hago una precisión. Lo que voy a transmitir no es mi opinión, es la opinión de la ley. Es decir, lo que dice el Código de Recursos Minerales. El Código de Recursos Minerales tiene un artículo, que es el artículo 2, que indica claramente que el material extraído le pertenece al concesionario. Y esa expresión del Código de Recursos Minerales es la que resuelve el conflicto de una manera muy sencilla, y valdría la pena conversar sobre incluso qué es el concentrado de cobre. Es decir, el concentrado de cobre es una materia prima que no es la roca directamente extraída del subsuelo. Es una materia prima que ha sufrido un procesamiento, por lo tanto, quien lo procesó es el concesionario. El Estado no puede aspirar a tener ganancia de otro a partir de un procedimiento que se realizó a esa materia prima ya procesada. Y este tema de la mina ha traído siempre muchísima enfrentamiento por las posiciones que cada quien quiera asumir, pero para estos momentos la ley es la que resuelve, digamos, los puntos en los que nadie puede interpretar. El artículo 2 del Código de Recursos Minerales es muy claro y tajante, y el tema también de la ausencia de un contrato en este momento por el tema de la inconstitucionalidad también lo zanja el propio Código de Recursos Minerales, que en el artículo 115 indica que no se va a dar por terminada ninguna concesión hasta que el terreno o el área dada en concesión sea puesta en su punto anterior a la explotación. Es decir, el propio código contempla una situación de regular lo desregulado. En el caso de la ausencia de un contrato de concesión, simplemente se va a referir a una relación entre Estado y empresa que mantiene obligaciones, y esas obligaciones van a generar comportamientos y una serie de medidas que se tienen que adoptar para que el Estado salvaguarde la responsabilidad que le compete, y obviamente la empresa también asumir su propio rol. Por eso hay que preguntarle a los que saben. Usted lo que me está diciendo, fíjese la contundencia de lo que usted inició. No voy a dar mi opinión, voy a decir lo que dice la ley. Lo que usted nos está diciendo, y me corrige si me equivoco en la interpretación de lo que acabo de escuchar, es que el Código Minero establece que, bueno, no dice que esa, sino el producto extraído del subsuelo bajo la vigencia de una concesión le pertenece al concesionario. Bueno, hay poco espacio para el debate. No, es que no existe debate. Bajo la vigencia de la concesión. O sea, si fue sacado durante la... O sea, el contrato estuvo vigente hasta el momento que la Corte declaró la inconstitucionalidad. Al día que se publicó en la Gaceta Oficial. Hasta ese momento estuvo vigente. Y ese concentrado fue extraído por flotación, si mal no recuerdo, antes de que se declarara la inconstitucionalidad. En efecto. En consecuencia, nos dice usted que dice el artículo correspondiente del Código Minero, sí, que le corresponde al concesionario, mientras estuvo vigente el contrato, tramitar ese dicho el tema de la propiedad, lo que le corresponde al gobierno es facilitar el proceso de comercialización. Es decir, evidentemente esa materia prima no se comercializa aquí en el mercado público. O sea, eso se comercializa con ciertas cadenas de intermediación internacional, ciertas autorizaciones, permisos que el propio Ministerio de Comercio tiene que facilitar. Es decir, el retraso de las decisiones para otorgar las autorizaciones es el punto en el que simplemente nos encontramos, pero el tema de definir la propiedad es muy simple. Simplemente el día que se apagó
el procesamiento producto del fallo de la Corte, se concluye que a partir de ese momento no se puede extraer más recursos del subsuelo, pero todo lo procesado no puede llegar el gobierno o el Ejecutivo a decir es que esto me pertenece, porque estaría cometiendo una arbitrariedad, es decir, nos vamos a meter en un lío de una expropiación, es decir, usted me está quitando lo que me pertenece, que es el producto, porque así estaba regulado en las leyes panameñas, y ahora lo que se va a dar es la conclusión, que es importante creo, se va a dar la conclusión del proceso bajo el cual estaba amparado esa relación. Pero ahí me detengo. A ver. Concesión, primero quiero partir del hecho. ¿Concesión es igual a contrato? Sí. Perfecto. Uno es consecuencia del otro, ¿no? Claro, no, serían términos generales, es decir, todo es una expresión de una autorización. Muy bien. Si el contrato o la concesión fue declarada inconstitucional, la pregunta es por qué, digamos, estaría protegiendo el Código Minero a la empresa si el contrato fue inconstitucional. Lo que ocurre es que los efectos de la inconstitucionalidad solo son a futuro. Es decir, al momento en el que se publica en Gaceta Oficial, el fallo toma vida en la realidad. Sin embargo, esos efectos no son hacia atrás. No son retroactivos. Es decir, si hay un contrato, una concesión, una relación que generó obligaciones, generó compromisos, se tienen que cumplir esas obligaciones, y eso es como todo en la vida, de que quien pacta tiene que cumplir. Sí, es como si por ser inconstitucional no hay contrato, hacer el seguro, voy a decir una estupidez, así que el seguro tiene que devolverle a la empresa las cuotas que pagó. Y hay un tema un poco más profundo, inclusive, es que las inconstitucionalidades no entran a deliberar temas que corresponden a otras jurisdicciones. Es decir, las inconstitucionalidades no entran a determinar obligaciones contractuales, no entran a determinar resarcimiento, no entran a determinar montos. Las inconstitucionalidades simplemente es desaparecer un acto o contrato o norma de la vida jurídica y nada más. Es decir, una inconstitucionalidad no tiene ningún efecto adicional que el desaparecer el contrato y colocar la relación de las partes en el punto en el que no tenían contratos. Y en ese estado, quitado el contrato, ¿qué queda? Sería una reflexión en la que el Estado tiene una obligación con la empresa, porque esa relación determinó que esa empresa enterrara más de 10.000 millones de dólares en una inversión, y el Estado de alguna manera, y es el comportamiento de los últimos presidentes de la República, encontrar una forma de poder cumplir con la obligación del Estado. ¿Cuál era la obligación del Estado? Proteger la inversión a la que el Estado salió a buscar y le permitió y le consintió desarrollar una actividad. Por eso esto es un tema más bien de negociación que le pertenece al Ejecutivo, y que esa negociación que le pertenece al Ejecutivo, la Corte nunca le ha podido quitar esa facultad al Ejecutivo, porque es una facultad constitucional del Ejecutivo de negociar contratos y determinar las relaciones del Estado con distintas empresas. ¿Enricar? ¿Qué iba a decir? Oiga, el documento en sí es un documento. La gente le pregunta, ¿pero por qué a la misma empresa minera? El documento de, ¿cómo se llama? El plan de preservación. Plan de preservación, exactamente, disculpe. De gestión segura. Es que, ¿y por qué a la misma empresa y se le da a la empresa sin un contrato? Le pregunto, el artículo 115 del Código de Recursos Minerales es el que resuelve ese otro extremo. El artículo 115 del Código de Recursos Minerales dice que no se dará por terminada la explotación si antes no se ha devuelto el área concesionada al punto inicial de la concesión. Es decir, hay un vínculo adicional extra contrato, que es la obligación de la ley, que va a permitir entonces que exista este tipo de mantenimiento, preservación, porque ahora esa área expuesta con la roca que tiene el material... Sí, el Tajo Botija abierto y eso a la intemperie puede producir algún tipo de contaminación, porque el agua en contacto con la materia prima. Bueno, esa situación tiene que ser determinada, porque justamente
la terminación abrupta del contrato ahora determina un procedimiento de conclusión. Sin embargo, en el medio, el Estado también tiene que encontrar una fórmula de, bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso abierto? ¿Cerrarlo me es conveniente o realmente utilizar eso de una forma en la que vuelva a tener ingresos? Y obviamente el país, como está en este momento, lo que le conviene es buscar fórmulas de ingreso rápida. Hay que también tomar en cuenta de que la empresa es la que tiene la experiencia, la capacidad, el nivel técnico. No es tan fácil como decir que vamos a mandar una cuadrilla del MOP a realizar el trabajo de preservación. A ver, la empresa que lo hizo tiene la expertise, tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el personal, tiene el equipo para dar ese mantenimiento seguro. Y la obligación, de acuerdo al 115 del Código de Recursos Minerales. No es que se inventó ahora y bueno, es que ahora quién no. No, eso son cosas muy, muy, muy categóricas en el sentido de que esta actividad tampoco es... es cualquier actividad. No es cuidar pollos, Sí, o sea, sí. es un tema de muchísimo conocimiento técnico que implica deficiencias del propio Estado. Es decir, el Estado no puede aventurarse a este momento de la película, decir, es que voy a contratar a alguien más que haga este trabajo de preservación seguro. Y obviamente las diferencias no son lo que la ley o el contrato o lo legal aplica. Aquí las diferencias son conceptuales. Si yo estoy de acuerdo con la explotación minera a cielo abierto, si no estoy de acuerdo con eso. Y esos no son los temas ya que se deben discutir porque eso ya está concluido. El Tajo está abierto y eso hay que buscar una solución. Sí, el puerto también está allí. Y la inversión Sí, realizada, está es decir, y en este punto, volver a repetir, ¿quién le dijo a la empresa que enterrara el dinero en el territorio panameño? El Estado panameño. Punto. Rapidito. De venderse el concentrado, ¿le toca algo al gobierno, al Estado? Algo como una comisión Sí, o como... algo así. No, nada. Nada. Le pertenece a la empresa. Que la empresa lo utilice para solventar todas las obligaciones que le corresponden de acuerdo al Código de Recursos Minerales es otra historia. Pero el Estado no es dueño de ningún centavo de ese producto recurso. elaborado. Bien. No, la materia prima concentrado, le de cobre. pertenece a la Ahora le va empresa. a decir Gonzalo que es importante la fonda. ¿Cómo es el fondo y la forma? Porque eso lo que hace es que mucha gente entonces se molesta. Claro, pero las molestias no pueden... cuando uno tiene un problema jurídico no puede traer molestias emocionales. Subjetivas, así es. Es decir, usted tiene simplemente que sentarse en qué le aplica y qué no le aplica y avanzar. Y el punto de la preservación y el cuidado del área es distinto al tema realmente de fondo. Es decir, el Estado, a través del gobierno, tiene que tomar una decisión en este momento de bajo qué figura esa explotación minera vuelve a tener ingresos. Hacia allá voy. For dummies, para dummies, que no conocemos de este tema. First Quantum termina el proceso de preservación, saca ese concentrado, lo exporta, lo vende y limpia esa zona. Ahí entraría una segunda etapa, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos de hacer lo que había que realizar, que es el mantenimiento, explotar ese concentrado, venderlo y limpiar esa zona. El gobierno, le hago solamente esta pregunta, pudiese decir, como esto no pasa por la asamblea, no va a pasar, como ya lo dijo el presidente, yo abro una licitación y que vengan las compañías que quieran explotar esa zona. ¿Eso es viable que ocurra? Lo que pasa es que si el Estado hace eso así, estaría abriendo nuevamente el debate a una controversia. Ok. Porque primero tiene que resolver el problema. El gobierno tiene que resolver. ¿Y cuál es el problema? Que una empresa enterró más de 10.000 millones de dólares, generó una infraestructura, generó una expectativa a partir de una actividad y luego se la quitó. Bueno, pero el gobierno toma la decisión de no trabajo más con First Quantum. No trabajo más. Enfrentar el problema No. de las consecuencias. Ok, eso está claro y vienen las demandas, pero el gobierno podría abrir un proceso licitatorio para que venga otra compañía a explotar esa zona. Mi opinión que desde el punto de la arbitrariedad no. Es No. decir, no es nada, o sea, alentar una arbitrariedad no va a generar una mejor condición al país. O sea, este conflicto lo que ha generado en Panamá, en la comunidad internacional, es pérdida de confianza como socio estratégico. Entonces sería una contratación directa del Estado panameño hacia First Quantum.
lo que el gobierno tiene que plantear es, bueno, mi fórmula de La explotación Sí. puede ser esta, pero también puede ser aquella, puede volver a otorgar. Existen vehículos que podría ser el contrato administrativo, es decir, directamente el Ministerio de Comercio otorga una concesión Sí, exacto. renovable periódicamente, el contrato ley, que es el instrumento que se utilizó en las fórmulas anteriores por la seguridad que plantea, o algún tipo de alianza de empresa privada, Estado. Es decir, existen tres fórmulas que el gobierno podría proponer. En este momento lo que está faltando es que el gobierno tenga una visión clara y diga, bueno, es que mi propuesta para reactivar una explotación minera es que yo sea el dueño de tanto porcentaje de la explotación y luego darle forma. La parte jurídica no es el conflicto realmente. Existen muchas posibilidades de encontrar salida si desde la buena fe ambas partes quieren encontrarse. ¿Usted qué sugiere? ¿Que el Ministerio de Comercio le dé esa concesión, le dé ese contrato directo a la empresa? ¿O usted sugiere que en aras de bajarle dos al tema, haya una empresa mixta, constituida seguramente una mayoría de 51% por la empresa y 49% por el Estado? El problema es que yo no voy a estar de acuerdo nunca con que el Estado se haga el vivo. Es decir, el Estado no puede robarse lo que no le pertenece. El yacimiento, el tiempo, la gestión, la capacidad que se ha invertido allí. Claro, pero la tierra del Estado. Sí, pero con consentimiento de haber dejado que alguien enterrara y enterrara dinero, yo no lo veo como algo que se puede mostrar a la sociedad como lo bueno. Es decir, si queremos que el Estado tenga una imagen realmente de proyección y de confianza, es encontrar una solución al problema de origen, que es con la empresa, y a partir de eso estoy seguro que recuperada la confianza va a proyectar para los mercados internacionales inclusive un poder de atraer nuevas inversiones. Pero yo no creo que para Panamá sea algo saludable hacerse el que puede deshacer compromisos en este momento y buscarse a un tercero. Yo no lo creo como la ¿Pero una empresa mixta le suena? no, tampoco. O sea, el problema del Estado siempre ha sido, veamos el caso del MOP. El MOP se fue quitando responsabilidades de dar mantenimiento a aceras, veredas, etcétera, porque obviamente la capacidad técnica no la tenía y no tiene esa experticia. Entonces estaríamos hablando que primero se tiene que crear un ministerio de minas, una estructura de fiscalización, expertos que no existen en el territorio nacional, capital de inversión. Entonces, en un país en el que no tenemos ni siquiera para cuando alguien va al oncológico cierto tipo de medicamentos reactivos, usted entonces puede fácilmente decir, pero ¿qué estoy hablando? Yo no puedo inventar lo que la empresa privada tiene que desarrollar porque yo tengo otras necesidades, otras prioridades como Estado. Entonces yo vería el punto de partida es la seguridad de Panamá está en confiar, que obviamente honrar los compromisos. En el país puede haber críticas sobre la forma de ejecución de los gobiernos y los gobernantes, pero esa crítica no me puede cada 5 años traer esta dinámica de deshacer lo que hizo el presidente X. Para atrás y para adelante. Sí. Porque simplemente no es saludable y el país está padeciendo. O sea, la economía del país no da para más. Yo creo que es importante, don Juan Carlos Araúz, aclarar algo que aparentemente ha perturbado a muchos. El concentrado, usted nos ha explicado, en base a lo que dice el Código de Minas, le corresponde a la empresa, porque los trajo mientras estuvo vigente el contrato. Pero si la empresa lo vende, y supongamos que lo venda a buen precio, porque el cobre tiene ahora mismo buen precio, al Estado panameño sí le toca la regalía que le correspondía según el contrato aquel. Eso es distinto. Sí, ese extremo es distinto, evidentemente, bajo los compromisos que existían. Sí, pero la propiedad y titularidad del Es de la concentrado, es decir, el Estado no le va a meter mano a una parte del concentrado de cobre. Las obligaciones de ingresos y demás es otro tema numérico de contabilidad, pero no tiene que ver con el concentrado de Sí, cobre. pero el punto importante a aclarar aquí es que si eso ocurre, en la teoría y en la explicación, más que en la teoría que usted nos da, sí le va a corresponder algo al Estado panameño. Si hubiesen obligaciones pendientes de las que se hubiesen
mantenido subsistentes en la vigencia del contrato, sin lugar a dudas. Pero yo lo que debo precisar es que no es una relación directa de decir véndelo para que me pague, sino véndelo para ver qué quedó pendiente de las obligaciones que tú y yo sostenemos, inclusive anteriores. Hay un tema que me llamó la atención. Bueno, Gonzalo habla de ese tema, porque están los extremos. O sea, lo que generó la explosión de este contrato, que a muchos sectores era leonino y que lo llevó a la Corte, y la Corte lo declaró inconstitucional en 25 puntos, que ese es un punto. Lo que dice Gonzalo, pero es que yo busco otra concesión, otra concesionaria afuera y que lo explote. Ese es otro punto. ¿Cómo queda el Estado en cuanto a seguridad jurídica a nivel internacional de un contrato como este o de una explotación? Y usted dice, necesitamos un ministerio, necesitamos técnicos, expertos, necesitamos el código minero. ¿Data de qué año? De la década del 50, puede Imagínese. ser. Para empezar por ahí. ¿Qué rige estas normas? O sea, sí, simplemente no es una norma actual. Porque usted lo dijo al comienzo, esto no es cualquier actividad que de apoyo. Esto es extracción de material en el suelo de una concesión que es un activo del Estado panameño. En efecto, o sea, el Estado panameño y la Constitución lo establece claramente. La Constitución contempla que los recursos minerales y el subsuelo, todo le pertenece al Estado, pero también establece que lo puede dar en concesión. Es decir, yo creo que la sociedad en su conjunto, en los momentos que esto se volvió tan controvertido, era su intención personalísima, olvidándose de cuál había sido las expresiones del Estado. Y yo les puedo decir, por ejemplo, las declaraciones del presidente Varela bajo su periodo constitucional, todas iban orientadas a destacar que la actividad era productiva, buena y realmente valoraba la actividad como tal. Presidente Cortizo, la misma historia, sus pronunciamientos fueron todos orientados a no, inclusive hasta el final de su mandato, nunca contempló por parte del Estado una controversia hacia la empresa, y el presidente Mulino ha continuado con esas expresiones que para el final del día se representan en lo siguiente. Toda la relación contractual del Estado se representa a través del Ejecutivo. Y si los tres últimos mandatarios han expresado que no tienen ninguna controversia y no han generado ninguna instrucción de pleito, ¿qué significa eso? Que nosotros en la sociedad no tenemos capacidad de desdecir lo que ya se habló por parte de quien representa al Estado. Entonces, en el conjunto del debate, usted escucha, bueno, es que se puede hacer tal cosa, que demandemos, que hagamos, que retiremos, y es como si el Estado no hubiese hablado ya. Y es un punto muy curioso de decir, ¿qué ha hablado el Estado panameño en los últimos 15 años a través del único vocero autorizado del Estado? Que no tiene controversias, que la actividad era positiva, que estuvo dispuesto inclusive el Estado, cuando no hubo contrato con el presidente Varela, de permitir que se encontrase una fórmula, porque eso se trata en los contratos, buena fe. Entonces el Estado panameño ha tratado de solucionar a través de los distintos ejecutivos este asunto que no se ha podido solucionar, pero eso no me cambia que ahora la población o los sectores de la población quieran invocar fórmulas que no tienen cabida, porque los tres últimos mandatarios de la República han expresado consentimiento, buena fe y de alguna manera honrar los compromisos que tiene el Estado panameño con la empresa minera. Mire esto, o sea, este es un tema que genera mucha pasión, ¿no? Claro. Pero en el debate, en el debate subjetivo. Esto en un tribunal arbitral va a ser tan frío como decir, oiga, ¿quién invitó? Y es un pasaje muy claro. ¿Quién invitó a los inversionistas coreanos a llegar a invertir en la empresa First Quantum? Relató el propio presidente Varela en un comunicado que sacaron el día que inició la molienda del cobre. Él dijo, yo viajé como canciller de la República a invitar a los inversionistas, y luego como presidente yo adecué ciertas normas jurídicas para que sintieran más confianza. Entonces el Estado fue el que tomó de la mano a esa gente, la trajo aquí, le dijo, esto es seguro, vamos a enterrar la plata, y ahora obviamente hay que encontrar una fórmula si queremos evitarnos el panorama así muy frío,
muy cuadrado de abogado, porque el debate en frío, y yo fui muy categórico desde el primer momento que la Corte emitió su decisión, yo dije, es una decisión equivocada, una decisión apresurada, al calor del momento, sin sustento, y el tiempo ha dado la razón. No se cuidaron los intereses del Estado al generar toda esta situación de esta ola expansiva de desempleo, de reducción de ingresos, etcétera, etcétera, Y se etcétera. habla del fallo. Dice Por Ernesto supuesto. Morales en YouTube que el único que le cree al invitado soy yo. Es que esa es la triste, lo discutíamos más temprano, la triste realidad de la gente que no quiere entender. O sea, se te está explicando algo que tú puedes estar a favor, como puedes estar en contra. Efecto. Pero te está explicando uno, pero es que la norma dice esto. Es que no me gusta. Bueno, esa es otra discusión que no te gusta. Y el que no esté de acuerdo vaya y lea el artículo 2 y el artículo 115 del Código de Recursos Minerales y simplemente lo lea. Claro, No- pero abogado, fíjese que Icar traía de colación algo que yo no estaba de acuerdo con el contrato. Estoy de acuerdo con la minería y tengo mis pensamientos que ya aquí los he traído de colación con respecto a la explotación minera. Le pregunto, si usted fuese asesor del gobierno y del Ministerio de Comercio con respecto a la explotación que se va a dar allí a través de un contrato directo con la empresa, ¿cómo el gobierno puede sacarle mucho más provecho a ese punto, A ese bien. a esa tierra, a ese bien que tiene, que tal vez en el otro contrato no lo tenía? El estado de necesidad. Es decir, ambas partes tienen estado de necesidad. Y he ido a agregar. O sea, en la Constitución se habla de estado de urgencia, la ley de contrataciones habla de estado de emergencia y ahora vamos a hablar de estado de necesidad. El país necesita ingresos. La empresa necesita resolver su conflicto. Y en ese estado de necesidad de ambos, todo tipo de negociación es posible. Todo tipo de buena fe para salvar una relación es aplicable. Entonces, solo falta que el presidente de la República articule cuál es su propuesta. Claro, pero con ese fundamento que usted da, aquí lo que estamos viendo es que quien tiene el sartén bajo la mano en el sartén es la empresa, diga. No, A usted, la empresa le puede decir, usted tiene un tema de empleo, yo se lo puedo resolver. O desempleo. Usted tiene un tema de ingresos que no le está llegando a cubrir el déficit al menos al mínimo del 4%. Yo se lo puedo resolver. Usted no quiere perder un pleito internacional porque lo va a perder. Nos podemos evitar. O sea, todo está en aras para que la empresa le diga, firme esto para que le vaya mejor a usted. y el Estado está en la capacidad de decir, si no tengo nada, no pierdo nada. Es decir, o sea, el Estado tampoco es que está sin posibilidad de negociar porque la rapidez con la cual se resuelve el conflicto representa ingresos directos para todos. Es decir, el dinero que permitiría resolver el conflicto es, digamos, el objetivo principal. Una empresa no tiene su funcionamiento para nada distinto a que sea ganar. Y ahí entonces vienen los límites del Estado, pero yo diría que no, que el Ejecutivo panameño tiene la capacidad de proponer inclusive porcentajes, acuerdos, fórmulas de ejecución, porque el tiempo que permanece esto parado, recuérdese que ahí está enterrado más A de ver, 10 mil a millones ver, de un dólares. Hay momento. plata. Dice aquí un tal, porque no es el nombre, un tal Pacha dice. Pacha. El Pacha, él puede explicar, pero su explicación es imparcial, pregunta. Para eso tenemos a la Corte Suprema de Justicia. Ellos dieron un fallo. Si él cree saber más que la Corte Suprema de Justicia, que realizaron el análisis y dieron su fallo. Es evidente, este es típico que está Sí, pero escuchando es que el- y no entiende lo que se le está diciendo. El Está contrato es opinando. una cosa y la relación de obligaciones es otra. Es decir, la inconstitucionalidad es sobre el documento llamado contrato ley. Punto. Se Punto. acabó. Murió el contrato ley. Ya no hablemos más de eso. ¿Debo dejar de hablar entre Estado y empresa? No, porque ya tenemos el precedente. Bajo el gobierno del presidente Varela, en la primera declaratoria de inconstitucionalidad, el gobierno el ejecutivo del presidente Varela, ¿qué hizo? Generó fórmulas de demostrar confianza en la empresa que encontraría un instrumento. ¿Cuál instrumento? Cualquiera de ellos. Y en ese paso es que el Estado ha generado compromisos. Entonces yo me estoy refiriendo a que en este momento de la historia el Estado tiene que encontrar soluciones a esos compromisos. Llámele
contrato, ley, llámele de cualquier forma, hay que encontrar una solución y no tiene nada que ver con el fallo de la inconstitucionalidad y que como ciudadano es mi derecho calificar el fallo de inconstitucionalidad como equivocado, como un fallo imprudente y como un fallo sin sustento técnico para llegar a arribar a esas conclusiones. Ahora, dice Gonzalo, bueno, prácticamente el Estado es el que le dice a la empresa privada, yo tengo esto, yo tengo, pero el Estado dice, yo tengo algo ya también enterrado que tú necesitas. Por supuesto, es una relación de ambos, por eso hablo de necesidad mutua. Es decir, el Estado lo necesita y la empresa lo necesita, punto. Yo estoy de acuerdo con la explotación de material pétreo. Pero también estoy de acuerdo, porque me llamó la atención que usted dice, el fallo que fue ese 28 de noviembre, para usted fue como un fallo que prácticamente, le entendí bien, no era, o sea, trajo lo que trajo y debió haberse dimensionado eso. Yo sobre sí, voy a aterrizar sobre el fallo para levantar más ánimos en contra. El fallo se trata de una demanda que entró días antes a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia alteró el turno de la demanda. Y alteró el turno para que al calor de los tambores y los gritos y las cosas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le mostró a la sociedad cómo funciona la justicia selectiva con aplausos. Y ese hecho puntual es perjudicial inclusive para cuando haya un conflicto en un tribunal arbitral, porque es un comportamiento inusual de la Corte que simplemente se generó al momento y da para entonces que se deduzca que el fallo era para satisfacer las masas que estaban reclamando y reprochando. Es decir, perdió su norte jurídico porque no fue una reflexión en frío como debiese ser, y ese es el punto con el cual yo censuro el fallo. A su juicio, quitemos los tiempos y quitemos la batahola y la gente y toda la turbamulta que hubo en el momento al calor de ese fallo. Al final fueron 25 inconstitucionalidades que encontraron en ese documento. Es indiferente, porque se trata de lo siguiente. Toda demanda de inconstitucionalidad hace un análisis de la necesidad, voy a seguir utilizando el término necesidad, de desaparecer una norma jurídica del ordenamiento jurídico. Y la desaparición tiene que analizar las consecuencias. Es decir, yo no puedo desaparecer, y voy a dar... Cuando se demanda, por ejemplo, el presupuesto y el presupuesto general del Estado fuese declarado inconstitucional, hay una norma que prevé y dice, bueno, es que no me puedo quedar sin norma y va a entrar en funcionamiento el del año anterior. Es decir, hay formas de llenar un vacío. El sistema te da Entonces, el contrato, que es el punto de confusión, creen que el pronunciamiento de la inconstitucionalidad dice, tú no puedes contratar con la empresa. Y eso no fue lo que la Corte dijo. La Corte desapareció el instrumento y subsiste y persiste hasta este día una obligación de generar un instrumento que le dé seguridad jurídica a esa inversión, y es el punto con el cual ni siquiera da para confusión. Es decir, ordenó la Corte a través de un fallo de inconstitucionalidad que el Ejecutivo no ejerza su obligación o facultad de negociar con una empresa. La respuesta es no, porque esa es una facultad constitucional del Ejecutivo. Deben negociar y deben generar un contrato. Ese es el punto. Pero es que hay un punto, profe Melissa. Yo reitero, ya con lo que me ha dicho don Carlos, yo estoy de acuerdo con la explotación minera. Pero, en buena lid, ganar, ganar. Esto es ganar, ganar. Estado panameño, que tiene eso allá, enterrado ese bien, y la empresa que obviamente lo quiere explotar y quiere ganar. Pero tiene que ser un contrato ganar, ganar. Y ahí es donde surge la necesidad, es que el Ejecutivo diga, bueno, ¿qué es ganar, ganar? 50-50, y que comience la propuesta. Es decir, existen fórmulas dentro de esta actividad que permiten contemplar qué es el margen de ganancia, la infraestructura, el capital. ¿Hubo mucha opacidad en este documento, en este contrato? Bueno, es que parte de las consecuencias que la sociedad tenga esta polarización es la ausencia de información de calidad. La ausencia de información de calidad en el momento oportuno fue generando capas y capas de dudas y de sinsabores. Acepta para Rapport también, dice, otra concesión. Hay gente tosuda, dice Ernesto Morales en el YouTube. Ahora sí, este señor declara ilegal lo actuado de la Corte Suprema de Justicia. Es la opinión esto ya es aberrante. Es la opinión. Es que la gente... No, es que esto no es un tema de opinión, Icar. No. No, es la opinión Aquí el abogado nos acaba de explicar que sí,
que el contrato es inconstitucional y ya no existe. Ya lo hiciste, lo comento. Yo entendí, y por favor me corrige si estoy equivocado, si antes de la inconstitucionalidad había una serie de derechos y de obligaciones, esos derechos y esas obligaciones hay que honrarlos. Eso es lo que y entendí persisten. en una línea. Sí, persiste, sí. y persisten, se mantienen vivos. Es decir, Así a mí no me gusta, pero es lo que establece la es norma. decir, ¿y cuál es la obligación primaria que se mantiene subsistente y persistente a pesar de todo esto? Que esa inversión llegó al país de la mano del Estado y el Estado tendrá que encontrar una fórmula de simplemente darle piso jurídico o asumir las consecuencias, que es enfrentar los procesos y los procedimientos que determinen algún tipo de compensación. Es decir, el encontrar solución de problemas de carácter jurídico siempre me enfocan a mí a irme al origen. Es decir, ¿cuál es el origen de la obligación? El origen de la obligación es que yo como Estado consentí que se enterrara dinero allí y el presidente Varela lo confirmó en sus declaraciones públicas. Porque eso viene de Pérez Valladares. Claro, pero en el inicio de la operativa, el presidente Varela dice, es que yo como mandatario soy el que estoy tomando de la mano a la inversionista, le estoy dando la confianza, y él no estaba hablando a título personal, él era el Estado en ese momento. Y mi punto, para que todos podamos debatir y conversar, es si el Estado ya reconoció que tiene esa obligación porque nunca ha presentado un reproche a la gestión, al funcionamiento, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano de pretender cambiar lo que ya está expresado en los actos propios del gobierno del Estado panameño? No puedo ir en contra de mis actos propios, es un principio del derecho. ¿Y esos actos cuáles son? Consentir, permitir y alentar que esa inversión se materializara como ya sabemos. Bueno, ahora por culpa de ICAR dice que ya ¿Qué pasó? cero explotación, dice. Y como dice ICAR, que dice algo coherente, es ganar, ganar. Copiemos los modelos modernos, Suramérica y otros países históricos mineros. Cero explotación. Ya, miren lo que usted Y parte... promueve. No, yo estoy de acuerdo con la explotación. Pero él dice que no. Yo estoy de acuerdo. quiero andar un poco más. El tema, por ejemplo, que estuvo en el imaginario de la sociedad mucho fue el tema de el daño ambiental, la contaminación ambiental. Y mire usted, si la Corte no usó y no tuvo esa referencia, y han pasado tantos meses, ya años, y tantos meses desde que se dio esa deliberación, y usted no tiene ningún informe formal que existió un daño, entonces, ¿qué me alienta eso? A pensar que fue una decisión apresurada, porque simplemente no hay constancia de aquello. Entonces, el fallo para mí siempre va a ser un fallo equivocado, porque le causó lesiones al Estado en la disminución de sus ingresos, le causó lesiones a cientos de familias que fueron destituidas, que están desempleadas, el tema de todo el conjunto de proveedores, la propia actividad, la imagen y reputación internacional del Estado de socio poco confiable. Es decir, el fallo y todas estas consecuencias me hacen pensar a mí que la decisión es equivocada. A mi amigo Vladimiro le molesta que le expliquen la ley, pero es la ley. Otra cosa que no me guste. La ley es la ley. Son dos Sí. cosas diferentes. Sí, o sea, sí. queremos un Estado Sí. enseriado con institucionalidad. Bueno, eso conlleva un costo de que a veces habrá cosas que no me van a gustar y a veces habrá cosas que me van a gustar. Acá, lo que yo le estoy entendiendo a usted es que sí, el fallo es inconstitucional. Sí, sí. Hay situaciones adquiridas previas a eso y eso tiene que cumplirse. Y está registrado en el Código Minero. Y efectivamente. Tal cual. ¿Pero qué podemos hacer frente a eso? La Recu- ley- re- A Vladimiro no le gusta. Pero bueno, pero- recuperar objetividad, es decir, la sociedad tiene que recuperar objetividad, no permitir que estos debates se llenen nuevamente de emociones al calor del momento, que ya el debate no es si a mí me gusta la minería. Eso es otra Ya discusión. eso es, simplemente tengo que asumir consecuencias y que sean las menos posibles para un Estado que está padeciendo económicamente. ¿Quién dicta la ley? ¿Quién interpreta la ley? ¿Quién produce la ley? La produce el legislativo. La Entonces, interpreta. Busquemos judicial. entonces designar a las personas por mejor mérito, busquemos al momento que la gente vota mayor conciencia, es decir, reprochémonos individualmente cómo llegamos a este punto y luego entonces construimos una solución colectiva. Bueno. Don Juan Carlos Arauz, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. darnos este tiempo y darnos estas explicaciones. Por eso aquí tratamos de traer a los que nos pueden ayudar a entender Sin pasiones. cómo es el asunto. No, la pasión está allá en YouTube que está encendido, pero bueno, así funciona un Estado de Derecho.
cosas que a veces no me van a gustar y cosas que me van a gustar en tanto y en cuanto se aplique la ley. Cortito. En Argentina ocurrió una controversia similar y cuando el presidente Milei asumió, al principio se dio un fallo en contra del Estado argentino y Argentina inmediatamente planteó fórmulas para cómo pagar y se refirieron a crear un impuesto vitalicio a cada ciudadano para pagar un error del propio gobierno anterior en materia de un yacimiento petrolero en Argentina. Es decir, las consecuencias de las malas decisiones las asumimos todos, querramos o no. Es decir, entonces hay que tener objetividad para que esas decisiones sean lo menos invasivas al ciudadano diariamente. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Hasta pronto. Muy amable. 8:20. Tenemos que ir a un cambio.